La niebla se arremolinaba como un velo fantasmal alrededor de las torres de obsidiana del Palacio de las Sombras Eternas, en el corazón del reino de Lunargenta. El viento aullaba entre los pinos ancestrales que custodiaban las murallas, llevando consigo el aroma salado de la sangre de lobos y el eco distante de aullidos que hablaban de lealtades rotas y alianzas frágiles. En este territorio, donde la luna dictaba las leyes de los clanes, los alfas reinaban con puño de hierro y colmillos afilados, y las omegas como Elara eran meras sombras en la jerarquía, destinadas a servir, a someterse, a olvidar cualquier atisbo de fuego en su interior. Elara caminaba por los senderos empedrados del jardín prohibido, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda que aún guardaba el calor del sol poniente. Llevaba un vestido raído de lino gris, el único que le permitían en su rol de sirvienta en las cocinas reales. Sus cabellos negros, largos y enredados, caían como una cascada sobre sus hombros, ocultando las marcas plateadas en su cuello, las cicatrices de un mordisco que nunca sanó del todo, un recordatorio de la noche en que su manada la había rechazado por su debilidad. Hacía años que no sentía el pulso del deseo, ni el ardor de la atracción que hacía temblar a las lobas jóvenes bajo la luna llena. No recuerdo cómo es sentir deseo, murmuraba a veces para sí misma, como un mantra que la mantenía anclada a su vacío emocional. El vínculo de pareja, ese lazo místico que unía a los lobos destinados, le había sido negado desde niña, y con él, cualquier chispa de pasión. Aquella noche, el aire estaba cargado de una electricidad inusual. La luna, hinchada y plateada, se elevaba sobre las cumbres nevadas de las montañas de hielo eterno, bañando el reino, en una luz que hacía brillar las runas grabadas en las piedras del palacio. Elara había sido convocada al gran salón por orden del rey Alfa, Thorn Blackthorn, el soberano indiscutible de Lunargenta. Nadie sabía por qué una omega insignificante como ella era llamada ante su presencia, pero los rumores corrían como lobos en caza. Thorn buscaba una nueva consorte tras la traición de su última pareja, una loba ambiciosa que había intentado envenenarlo para reclamar el trono. El salón era un vasto espacio de columnas talladas en ébano y techos abovedados que parecían devorar la luz de las antorchas. El trono de Thorn, forjado en plata y huesos de enemigos caídos, dominaba el centro, y él se erguía allí como una estatua viviente de poder primordial. Alto, con hombros anchos que tensaban su túnica negra bordada con hilos de luna, su cabello oscuro caía en ondas salvajes hasta sus hombros. Sus ojos, de un ámbar feroz, brillaban con la intensidad de un depredador que no toleraba la debilidad. Thorn era el alfa por derecho de sangre, descendiente de la línea antigua que había unificado los clanes tras la gran guerra de las sombras. Su presencia sola hacía que el aire se espesara, que los instintos más profundos de cualquier loba se agitaran en sumisión o en un deseo prohibido. Elara entró con la cabeza gacha, el corazón latiéndole con un ritmo sordo que no entendía. Las guardias, betas leales con armaduras de cuero endurecido, la flanquearon sin tocarla, como si su mera cercanía al rey la contaminara. Se arrodilló a unos metros del trono, el frío del mármol negro filtrándose a través de su vestido. «Mi rey», susurró, su voz un hilo tembloroso en el silencio opresivo. Thorn se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada perforándola como colmillos. El aroma de él la envolvió, tierra mojada después de la tormenta, mezclado con el almizcle crudo de un lobo en celo. Era un olor que debería haberla hecho retroceder, pero en cambio, algo en su interior se removió, un eco distante de algo que creía muerto. «¿Cómo te llamas, Omega?», preguntó él, su voz grave y resonante, como el trueno que precede al rayo. «Elara, mi señor», respondió ella sin alzar la vista. Sus manos se apretaron en puños sobre sus rodillas, luchando contra el instinto de huir. En el reino de Lunargenta, las omegas no miraban a los alfas a los ojos a menos que se les ordenara. Hacerlo era invitar al castigo, o peor, a la atención no deseada. «Levántate», ordenó Thorn, y su tono no admitía demora. Elara obedeció, sintiendo el peso de su escrutinio como una caricia invisible sobre su piel.
Él se puso de pie con una gracia felina, su altura eclipsándola por completo. Dio un paso hacia ella, y el salón pareció contraerse, el aire cargado de una tensión palpable. Cada movimiento suyo era deliberado, calculado, como si midiera el espacio entre ellos no solo en distancia, sino en posibilidad. «No recuerdo cómo es sentir deseo», dijo ella de repente, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Era una confesión nacida del pánico, de años de represión en un mundo donde las omegas eran vistas como vasijas vacías, sin derecho a anhelar. Sus mejillas ardieron de vergüenza y retrocedió un paso, pero el muro de vetas la detuvo. Thorn se detuvo también, a solo un aliento de distancia. Sus ojos se entrecerraron y por un instante una sombra de sorpresa cruzó su rostro endurecido. Luego, una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó sus labios. «Quizás sea hora de que lo recuerdes, Elara», murmuró, su voz bajando a un ronroneo que vibró en el pecho de ella. Extendió una mano, sus dedos rozando apenas el borde de su mandíbula, un toque que envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Era el primer contacto real que sentía en años, y con él, el vacío en su interior se agrietó, dejando entrever un hambre que la aterrorizaba. Fuera del palacio, el viento aulló con más fuerza, como si el reino mismo presintiera el cambio. En Lunargenta, los lazos de sangre y luna no se rompían fácilmente, pero tampoco se forjaban sin derramar sangre. Elara no sabía que esa noche, bajo la mirada del Alfa Rey, su destino se entretejía con el de él, en una danza de deseo prohibido y poder implacable que amenazaba con consumirlos a ambos. El rey dio otro paso, acortando la brecha, y el mundo de Elara comenzó a desmoronarse en un torbellino de sensaciones olvidadas. El toque de Thorn en la mandíbula de Elara fue como un rayo que surcaba la oscuridad de su alma, un fuego que se encarnaba en su piel y se extendía como raíces profundas por su cuerpo. Ella jadeó, un sonido ahogado que resonó en el vasto salón, y sus ojos, por primera vez en años, se alzaron para encontrarse con los de él. Eran pozos de ámbar líquido, ardiendo con una intensidad que la dejó sin aliento. El rey no se apartó. En cambio, su pulgar trazó una línea lenta, casi reverente, a lo largo de su mejilla, deteniéndose en el borde de sus labios entreabiertos. El aroma de él la envolvía por completo ahora, salvaje, como el bosque después de la lluvia, con un matiz de ferocidad que hacía que su pulso se acelerara en un ritmo primitivo. «¿Qué has dicho?», murmuró Thorn, su voz un gruñido bajo que vibraba en el aire entre ellos. No era una pregunta de reproche, sino de curiosidad depredadora, como si hubiera olfateado una presa que no esperaba encontrar en una omega rota. Sus dedos se detuvieron, pero no se retiraron. El calor de su piel contra la de ella era un ancla en el torbellino que la azotaba. Elara sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se mantuvo erguida, aferrándose a un orgullo que había enterrado bajo capas de sumisión. El salón parecía desvanecerse a su alrededor. Las antorchas parpadeaban como estrellas moribundas, las sombras de las columnas se alargaban como garras, y el eco distante de los aullidos de los guardias se perdía en el rugido de su propia sangre. «No, no lo sé, mi rey», balbuceó ella, su voz un susurro entrecortado. La vergüenza la quemaba, pero debajo de ella latía algo más. Un despertar. Un hambre que se enroscaba en su vientre como una serpiente dormida que se agitaba por primera vez. Hacía tanto tiempo que no sentía esto, este tirón invisible que la unía a él, como si la luna misma tirara de sus hilos internos. En Lunargenta, los lazos de pareja eran raros para las omegas como ella, consideradas demasiado débiles para portar el peso de un alfa. Pero Thorn, su presencia era un imán, un llamado que ignoraba las leyes de la jerarquía. Él inclinó la cabeza, estudiándola con una mirada que desnudaba no solo su cuerpo, sino los secretos que guardaba en lo más profundo. «Mírame bien, Elara», ordenó, y su mano se deslizó a la nuca de ella, enredándose en sus cabellos enredados con una gentileza que contrastaba con su fuerza. La atrajo un poco más cerca, lo suficiente para que sus pechos se rozaran a través de la tela fina de su vestido,
y ella sintió el latido de su corazón, fuerte y constante, como el tambor de guerra de un clan unificado. «Dime, ¿qué sientes ahora? ¿Sientes el vacío o algo que lo llena?» Elara tragó saliva, sus labios temblando bajo el escrutinio. El toque en su nuca enviaba ondas de calor por su espina dorsal, despertando nervios que creía muertos. Recordó las noches en las cocinas, arrodillada ante las brasas, sirviendo a los betas que la miraban con lástima o desdén. Recordó el rechazo de su manada, el mordisco que la había marcado como indigna, sellando su destino como una sombra sin fuego. Pero ahora, con Thorn tan cerca, el vacío se resquebrajaba. «Siento miedo», confesó, su voz ganando un filo de honestidad cruda. «Y algo más, algo que no debería sentir. Usted es el rey, y yo soy nada». La risa de Thorn fue un sonido grave, casi un ronroneo, que reverberó en su pecho y se transmitió al de ella. «Nada», repitió, como si probara la palabra en su lengua. «En Lunargenta, las omegas como tú son el corazón del clan, aunque los necios lo olviden. Sirves, pero también sientes, y yo huelo en ti un fuego que has ocultado demasiado tiempo». Sus ojos se oscurecieron, el ámbar tornándose casi negro bajo la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas. Fuera, el viento azotaba las torres de obsidiana, llevando el aroma de la nieve de las montañas de hielo eterno, un recordatorio de las fronteras frías que protegían el reino de invasores y traidores. De repente, Thorn la soltó, pero no se alejó. Dio un paso atrás, solo lo suficiente para recorrerla con la mirada, desde las marcas plateadas en su cuello hasta los pies descalzos que pisaban el mármol helado. Elara se sintió expuesta, vulnerable, como una loba bajo la luna llena expuesta a los ojos de la manada. «Esta noche no servirás en las cocinas», declaró él, su tono firme como una ley ancestral. «Te quedarás en mis aposentos, como mi invitada, y aprenderás a recordar lo que has olvidado». El corazón de Elara se detuvo por un latido. ¿Invitada? En el palacio de las sombras eternas, las omegas no eran invitadas, eran tomadas o ignoradas. Los rumores sobre Thorn corrían como veneno por los pasillos. Su última consorte había muerto envenenada, y él buscaba una compañera leal para fortalecer su linaje. Pero ella, una omega rechazada, sin linaje ni poder. El pánico se mezcló con una excitación traicionera, un deseo que se enroscaba en su interior como hiedra venenosa. «Mi rey, no soy digna», comenzó, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. «Digna o no, el lazo que huelo en ti no miente», gruñó, y por primera vez, una grieta apareció en su fachada de hierro, un destello de vulnerabilidad en sus ojos, como si él también luchara contra algo incontrolable. En Lunargenta, los alfas como Thorn eran esclavos de su instinto, atados a la luna, y al deber de proteger el reino de las sombras que acechaban en los valles malditos. Pero un vínculo con una omega, eso era un escándalo, una debilidad que sus consejeros, los betas ambiciosos, usarían para desafiarlo. Las guardias se movieron entonces flanqueándola de nuevo, pero esta vez con una reverencia sutil. Thorn giró sobre sus talones, su capa negra ondeando como alas de cuervo, y se dirigió hacia las puertas del salón que conducían a los aposentos reales. «Sígueme», ordenó sin mirar atrás, confiando en que ella obedecería. Elara dudó solo un instante, su mente un torbellino de dudas y anhelos. El salón se sentía más frío sin su calor, y el peso de las miradas de los betas la pinchaba como espinas. Pero algo en su interior, ese fuego despertado, la impulsó a avanzar. Mientras caminaba tras él por los corredores laberínticos del palacio, iluminados por runas que brillaban con luz plateada, Elara sintió el cambio en el aire, más denso, cargado de secretos. Las paredes de piedra negra susurraban historias de reyes caídos y parejas malditas, y el eco de sus pasos se mezclaba con el aullido del viento exterior. Thorn no habló, pero su presencia era una promesa y una amenaza, un lazo que se tensaba con cada metro que avanzaban hacia lo desconocido. Al llegar a las puertas de sus aposentos,
talladas con escenas de la gran guerra de las sombras, él se detuvo y se volvió hacia ella. La luz de la luna bañaba su rostro, acentuando las líneas duras de su mandíbula y el brillo feroz en sus ojos. «Entra, Elara», dijo suavemente, abriendo la puerta de un empujón. Dentro, el fuego crepitaba en una chimenea de mármol, y el aroma de pieles y madera quemada llenaba el espacio. Era un santuario de poder, con tapices que narraban conquistas y una cama vasta, cubierta de pieles de lobo blanco. Ella cruzó el umbral, el corazón martilleando, y la puerta se cerró tras ellos con un clic definitivo. El deseo que había olvidado se avivó de nuevo, un incendio que amenazaba con consumir las barreras de su mundo. Thorn se acercó una vez más, su mano rozando la suya, y en ese toque, Elara supo que nada sería igual. El reino de Lunargenta temblaba en el equilibrio y ellos, en el centro de la tormenta, estaban a punto de romper todas las leyes. El fuego en la chimenea crepitaba con avidez, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra negra que absorbían la luz como secretos ancestrales. El aire en los aposentos del rey era denso, impregnado del aroma de las pieles curtidas y el humo de la madera de pino sagrado, traída de los bosques prohibidos de Lunargenta. Elara se quedó inmóvil en el centro de la habitación, su vestido raído contrastando con la opulencia salvaje del lugar, tapices tejidos con hilos de plata que narraban batallas bajo lunas sangrientas, y una mesa baja cubierta de mapas enrollados que delineaban las fronteras del reino contra las sombras eternas. Su corazón latía con un frenesí que no podía controlar, un tamborileo que resonaba en sus oídos como el aullido de una manada lejana. Thorn cerró la puerta con un movimiento fluido, el cerrojo encajando con un sonido que sellaba su destino como una cadena forjada en plata lunar. No la miró de inmediato. En cambio, se dirigió a un arcón tallado junto a la chimenea, extrayendo una copa de metal bruñido y una jarra de hidromiel fermentada con bayas de sombra, un elixir que avivaba los instintos en las noches de luna llena. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero Elara percibía la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se tensaba bajo la barba incipiente. Él también luchaba, atado a las leyes de su sangre real, donde un alfa no se permitía debilidades, y menos con una omega sin linaje. «Siéntate», dijo al fin, su voz un murmullo grave que cortaba el silencio como una garra. Señaló un diván cubierto de pieles suaves, cerca del fuego, y vertió el hidromiel en la copa, ofreciéndosela con una mano extendida. Elara dudó, sus pies clavados al suelo como raíces en tierra helada. Aceptar era someterse, pero rechazar era desafiar al rey. Un acto que en Lunargenta podía significar el exilio a los valles malditos, donde las sombras devoraban a los débiles. Tomó la copa con dedos temblorosos, el metal cálido contra su piel, y se sentó, el diván hundiéndose bajo su peso ligero. El hidromiel tocó sus labios, dulce y ardiente, despertando un calor que se extendió por su pecho, avivando las brasas que Thorn había encendido en el salón. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que el calor de su cuerpo la envolviera como una manta invisible. Sus ojos ámbar la escrutaban, no con la frialdad de un soberano, sino con una curiosidad que rozaba la vulnerabilidad. «Háblame de ti, Elara», pidió, su tono suave pero insistente, como el viento que precede a la tormenta en las montañas de hielo eterno. No de la sirvienta de las cocinas, sino de la loba que yace enterrada bajo esas cicatrices. Su mirada se posó en las marcas plateadas de su cuello, visibles ahora que el fuego iluminaba su piel pálida. Elara sorbió el hidromiel, dejando que el líquido quemara su garganta y diera valor a sus palabras. El recuerdo la asaltó como un lobo solitario, la noche de su rechazo, bajo una luna menguante que teñía el cielo de sangre. Su manada, los lobos de la niebla gris, la había arrastrado al claro central del bosque, donde las runas ancestrales brillaban en los árboles. «Eres débil», había gruñido el alfa de entonces, un beta ambicioso que ahora servía en las sombras del palacio. El mordisco había sido brutal, un sello de vergüenza que impedía cualquier vínculo futuro.
condenándola a un vacío donde el deseo era un lujo para las fuertes. Fui rechazada porque no podía cazar, porque mi loba interior era silenciosa, confesó, su voz quebrándose como hielo bajo pisadas. Desde entonces he servido. He olvidado cómo arder. Thorn escuchaba en silencio, su rostro impasible, pero sus puños se cerraron sobre sus rodillas, las venas destacando como ríos de poder bajo su piel morena. En Lunargenta, los rechazos eran comunes entre las omegas, vistas como presas fáciles para fortalecer alianzas, pero Thorn, descendiente de la línea Blackthorn, había visto cómo esas prácticas erosionaban los clanes. Su propia pareja anterior, la ambiciosa Lyra, lo había traicionado por poder, envenenándolo en una cena bajo la luna nueva, solo para ser ejecutada por los betas leales. Ese dolor lo había endurecido, convirtiéndolo en un rey que gobernaba con colmillos expuestos, pero ahora, con Elara, sentía un tirón místico, un lazo que ignoraba las jerarquías y susurraba promesas de unión eterna. «No has olvidado», murmuró él, inclinándose más cerca. Su mano se alzó, rozando el dorso de la de ella sobre la copa, un toque ligero que envió chispas por su brazo. «Lo huelo en ti, ese fuego que la manada sofocó, pero que la luna no puede apagar». Sus dedos trazaron un camino lento por su muñeca, subiendo hasta el codo, explorando la suavidad de su piel como si cartografiara un territorio conquistado. Elara contuvo el aliento, el hidromiel olvidándose en su boca. El deseo, ese monstruo dormido, se agitaba ahora con ferocidad, haciendo que su loba interior aullara en silencio, anhelando el calor de él. «¿Y tú, mi rey?», preguntó ella, osando por primera vez elevar la voz, un desafío velado nacido de la intimidad del momento. «¿Qué fuego ocultas bajo tu corona? ¿Por qué una omega como yo, en lugar de una loba de linaje puro?» Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante el lazo se tensó, un hilo invisible que vibraba con la energía de la luna filtrándose por las ventanas altas. Thorn exhaló un suspiro, su aliento cálido contra su mejilla. «Porque en ti no huelo traición, solo verdad», respondió su voz ronca de emoción contenida. «Lyra me dejó cicatrices peores que las tuyas, Elara. Ambición disfrazada de lealtad. Pero tú despiertas algo que creí muerto». Su mano subió a su rostro, acunando su mejilla, y esta vez el beso fue inevitable. Sus labios rozaron los de ella con una ternura feroz, un reclamo que sabía a hidromiel y a tormenta. Elara se rindió, sus dedos enredándose en su túnica, el beso profundizándose en un baile de lenguas que avivaba el fuego en sus venas. Fuera, el viento aulló con furia, trayendo ecos de aullidos desde las murallas. En los pasillos del palacio, los betas susurraban, presintiendo el escándalo, un alfa rey atado a una omega rechazada. Pero dentro, en el santuario de pieles y sombras, el mundo se reducía a ellos dos, al latido compartido que desafiaba las leyes de Lunargenta. Thorn la atrajo a su regazo, sus manos explorando la curva de su espalda, y Elara sintió el deseo florecer pleno, un incendio que iluminaba su oscuridad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra se agitaba. El reino no perdonaría fácilmente este lazo prohibido, y las traiciones acechaban como lobos en la niebla. El beso se rompió solo para que ambos respiraran, pero Thorn no la soltó. «Quédate esta noche», susurró contra su piel, su aliento erizando los vellos de su nuca. «Y recuerda, Elara, recuerda todo». Ella asintió, perdida en el torbellino, sabiendo que este era solo el comienzo de una tormenta que podría derribar tronos. La noche se profundizaba en el palacio de las sombras eternas, y la luna, ahora en su cenit, derramaba su luz plateada a través de las ventanas arqueadas, tiñendo las pieles del diván con un resplandor etéreo. Elara yacía en el regazo de Thorn, su cuerpo aún temblando por el beso que había desatado un torrente de sensaciones olvidadas. El hidromiel ardía en sus venas, pero era el calor de él lo que la consumía, sus manos firmes en su espalda, trazando patrones invisibles que despertaban cada nervio dormido. El aroma de su piel, terroso y almizclado, se mezclaba con el humo de la chimenea,
creando un velo de intimidad que los aislaba del mundo exterior. Sin embargo, en el fondo de su mente, Elara sentía el peso de las murallas del palacio, como si las sombras mismas susurraran advertencias. Thorn la miró con ojos que brillaban como brasas en la penumbra, su aliento cálido rozando su oreja. «No temas lo que sientes», murmuró, su voz un ronroneo grave que vibraba contra su pecho. Sus dedos se deslizaron por el borde de su vestido raído, subiendo lentamente por su costado, un toque que era a la vez exploración y promesa. Elara contuvo un jadeo, su cuerpo arqueándose instintivamente hacia él. Hacía años que no se permitía esto, este pulso de deseo que latía en su centro, caliente y exigente. «Es como si mi loba despertara por primera vez», confesó ella, su voz entrecortada, las palabras escapando en un susurro cargado de vulnerabilidad. Sus manos temblorosas se posaron en el pecho de él, sintiendo el latido fuerte y constante bajo la túnica negra, un ritmo que parecía sincronizarse con el suyo. Él capturó su mano, llevándola a sus labios para besarla, con una ternura que contrastaba con su fuerza de alfa. «Tu loba siempre ha estado allí, Elara. Solo necesitaba un llamado». Su otra mano se enredó en sus cabellos, atrayéndola de nuevo hacia él. El beso que siguió fue más profundo, más hambriento, sus lenguas entrelazándose en un baile que evocaba las danzas ancestrales bajo la luna llena. Elara se perdió en él, sus dedos arañando suavemente la tela de su túnica, deseando sentir la piel desnuda debajo. El deseo se enroscaba en su vientre como una llama viva, disipando el vacío que había sido su compañera por tanto tiempo. Pero incluso en ese éxtasis, una duda se colaba. ¿Era esto real o solo un capricho del rey, un bálsamo temporal para sus propias heridas? Thorn la levantó con facilidad, depositándola sobre las pieles suaves del diván, su cuerpo cubriendo el de ella sin aplastarla. Un equilibrio perfecto de dominio y cuidado. Sus labios descendieron por su cuello, rozando las cicatrices plateadas con besos suaves que la hicieron estremecerse. «Estas marcas no te definen», gruñó contra su piel, su aliento erizando los vellos de su nuca. «Son solo sombras de un pasado que no te pertenece más». Elara arqueó el cuello, exponiéndose a él, un gesto de sumisión que nacía no del miedo, sino de un anhelo profundo. Sus manos exploraron su espalda, sintiendo los músculos tensos bajo la tela, y por un instante imaginó cómo sería entregarse por completo, dejar que el lazo místico los uniera en la noche eterna de Lunargenta. Pero el momento se quebró con un golpe seco en la puerta, un eco que irrumpió como un aullido en la quietud. Thorn se tensó, su cuerpo convirtiéndose en una barrera protectora sobre el de ella. «¿Qué pasa?», rugió, su voz recuperando el filo de rey, fría y autoritaria. La puerta se abrió de golpe, y un beta entró, su armadura de cuero crujiendo, el rostro pálido bajo la luz de la luna. Era Kael, uno de los consejeros más cercanos, un lobo de ojos grises y ambición velada, descendiente de una rama menor de los clanes del Este. «Mi rey», jadeó, su mirada desviándose brevemente hacia Elara con un destello de desprecio. «Hay disturbios en las murallas. Lobos de la niebla gris han sido avistados en las fronteras, exigiendo audiencia. Dicen que la omega que trajiste aquí les pertenece por derecho de rechazo». Elara se incorporó de golpe, el calor del deseo evaporándose como niebla al amanecer. Su manada. Los lobos de la niebla gris, los mismos que la habían marcado y exiliado, ahora osaban reclamarla. El pánico se enredó en su pecho, recordándole las leyes de Lunargenta. Una omega rechazada podía ser reclamada por clanes rivales para alianzas o castigos, pero un alfa rey, interferir, era un desafío directo al trono. Thorn se puso de pie, su expresión endureciéndose en una máscara de furia controlada. «Diles que esperen al alba», ordenó su voz un trueno bajo, «y asegúrate de que nadie entre sin mi permiso». Kael inclinó la cabeza, pero sus ojos se detuvieron en Elara un segundo más de lo necesario, un brillo calculador que la hizo sentir expuesta como una presa enjaulada. Cuando la puerta se cerró, Thorn se volvió hacia ella,
su rostro una tormenta contenida. «No te tocarán», prometió, arrodillándose a su lado y tomando su rostro entre sus manos, pero Elara vio la grieta en su armadura. El peso del reino sobre sus hombros, las alianzas frágiles que mantenían unido Lunargenta contra las sombras de los valles malditos. «Esto es por mí, ¿verdad?», susurró ella, las lágrimas picando en sus ojos. «Tu lazo conmigo atraerá traiciones. Kael ya lo mira con codicia. Si me quedo, te debilitaré». El deseo aún latía en su cuerpo, pero ahora se mezclaba con el miedo, un veneno que amenazaba con apagar el fuego recién encendido. Thorn la atrajo contra su pecho, su abrazo un refugio de fuerza y calor. El lazo no es debilidad, Elara, es poder. En las antiguas profecías de nuestra sangre, un alfa y una omega unida bajo la luna eterna fortalecen el reino contra las sombras. Sus labios rozaron su frente, un beso que era juramento. «Pero debo ir a las murallas. Quédate aquí, segura. Al amanecer hablaremos con tu antigua manada. Nadie te arrancará de mi lado». Ella asintió, aunque el terror la atenazaba. Sabía que los lobos de la niebla gris no venían en paz. Su líder, el beta que la había mordido, ambicionaba ascender, y usarla como peón contra el rey era un golpe maestro. Mientras Thorn se ponía la capa negra, bordada con runas de protección, Elara se acurrucó en las pieles, el fuego crepitando como un corazón herido. El palacio parecía más opresivo ahora, las sombras alargándose como dedos acusadores. Fuera, el viento aullaba con renovada furia, llevando ecos de aullidos lejanos desde las montañas. El deseo que había recordado se transformaba en algo más profundo, una lealtad naciente, un amor que nacía en la adversidad. Pero en el silencio de la habitación, Elara juró en silencio que lucharía por este lazo, incluso si significaba enfrentar a su pasado y las traiciones que acechaban en la niebla de Lunargenta. El alba traería respuestas, o sangre, y ella, por primera vez, no huiría. El alba se filtraba como un velo gris a través de las ventanas altas de los aposentos reales, tiñendo las pieles del diván con un resplandor frío que contrastaba con el fuego agonizante en la chimenea. Elara se incorporó lentamente, el cuerpo aún marcado por el calor de la noche anterior, el eco de los besos de Thorn en su piel, el peso de su abrazo que había disipado aunque fuera por unas horas, el vacío que la había definido. Pero ahora, sola en la vastedad de la habitación, el silencio la envolvía como una capa de niebla, y el lazo místico que los unía tiraba de su interior con una urgencia dolorosa. Podía sentirlo, un hilo plateado invisible que se extendía hacia las murallas, donde Thorn enfrentaba a los lobos de la niebla gris. Su corazón latía en sincronía con el de él, un pulso distante que llevaba ecos de furia y determinación. Se levantó, sus pies descalzos pisando el suelo de piedra pulida, y se acercó a la ventana. Abajo, el palacio de las sombras eternas se extendía como una bestia dormida. Sus torres de obsidiana recortadas contra las montañas de hielo eterno, ahora envueltas en una bruma que descendía de las cumbres nevadas. El viento había amainado, pero el aire aún llevaba el aroma salado de la tensión. Sangre fresca y pelaje erizado. Elara presionó la palma contra el vidrio helado, susurrando una plegaria silenciosa a la luna menguante que se ocultaba tras nubes grises. «No me dejes sola en esto», murmuró, su voz un hilo frágil en la quietud. El deseo que había despertado en ella no era solo físico, era un ancla, un fuego que la impulsaba a reclamar su lugar, incluso si significaba desafiar las leyes ancestrales de Lunargenta. Un ruido en la puerta la hizo girarse, el corazón acelerándose. No era Thorn. El cerrojo se abrió con un clic suave, y Kael entró, su silueta alta y delgada recortada contra la luz del pasillo. Sus ojos grises brillaban con una astucia depredadora, y en su mano derecha sostenía un pergamino enrollado, sellado con la marca de los clanes del Este. «La Omega», dijo él, su voz un siseo bajo que se enroscó en el aire como humo. Cerró la puerta tras de sí, avanzando con pasos medidos, su armadura de cuero crujiendo ligeramente. Elara retrocedió hasta chocar con el diván,
su instinto de loba alertándola del peligro. Kael no era un guardia común, era un consejero con ambiciones que susurraban traición en los pasillos oscuros. Un beta que codiciaba el trono desde las sombras. «¿Qué haces aquí?», exigió ella, su voz ganando fuerza a pesar del temblor en sus rodillas. El lazo con Thorn la fortalecía, infundiéndole un coraje que no sabía que poseía. El rey ordenó que nadie entrara. Kael sonrió, una curva fría que no llegaba a sus ojos. Desenrolló el pergamino revelando runas grabadas en tinta negra, símbolos de los lobos de la niebla gris. El rey está ocupado en las murallas, defendiendo su capricho. Pero yo traigo un mensaje de tu manada. Dicen que eres suya por derecho de rechazo. El mordisco en tu cuello lo prueba. Si no sales voluntariamente, invocarán la ley de las sombras eternas, un duelo por tu custodia. Sus ojos se posaron en las cicatrices plateadas de su cuello, y un destello de codicia cruzó su rostro. O tal vez pueda ayudarte a escapar, a cambio de lealtad. Thorn es fuerte, pero ciego. Una omega como tú podría inclinar la balanza en mi favor. Elara sintió una oleada de náuseas, el recuerdo del mordisco reviviendo como un fuego ácido en su piel. Los lobos de la niebla gris no la querían por afecto, la veían como un peón para debilitar al rey, un trofeo para forjar alianzas con clanes rivales que acechaban en los valles malditos. Pero Kael, su oferta era peor, un veneno disfrazado de salvación. «No soy un premio para ser reclamado», replicó ella enderezándose, su loba interior gruñendo en silencio. El lazo con Thorn vibró con más fuerza, un calor que se extendía por su pecho, recordándole el beso en la penumbra, la promesa en sus ojos ámbar. «Y tú no eres más que un traidor que olfatea las sobras». La furia distorsionó el rostro de Kael y dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia ella como una garra. Insolente. En Lunargenta, las omegas saben su lugar. Pero antes de que pudiera tocarla, la puerta se abrió de golpe, y Thorn irrumpió, su capa negra ondeando como alas de tormenta, manchada de barro y un rastro de sangre en el borde. Sus ojos ámbar ardían con una rabia primordial, y en un instante lo tenía a Kael contra la pared, la garganta del beta en su puño, colmillos expuestos en un gruñido que hizo temblar las runas de las paredes. «¡Traidor!», rugió Thorn, su voz un trueno que reverberó en la habitación. Kael se debatió, pero el rey era una fuerza inquebrantable, su fuerza alfa aplastando cualquier resistencia. «Pensaste que podías tocar lo que es mío. El lazo ya se ha forjado. La luna lo atestigua». Elara corrió hacia ellos, su mano posándose en el brazo de Thorn, un toque que lo calmó lo suficiente para que soltara a Kael, quien cayó jadeando al suelo, tosiendo. «Mi rey, solo traía el mensaje», balbuceó el beta, pero sus ojos traicionaban el pánico. Thorn lo miró con desprecio, sacando una daga de su cinturón, grabada con el emblema Blackthorn. «Tu mensaje termina aquí. Al alba serás exiliado a los valles. Si regresas, morirás». Kael se arrastró hacia la puerta, lanzando una mirada venenosa a Elara antes de huir. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por la respiración agitada de Thorn. Se volvió hacia ella, su expresión suavizándose al instante, y la atrajo contra su pecho, envolviéndola en un abrazo que olía a batalla y a victoria. «Lo siento», murmuró él contra su cabello, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. «Los lobos de la niebla gris han sido repelidos, pero su líder exige un duelo formal al mediodía. Por ti, por nosotros». Elara alzó el rostro, sus ojos encontrándose con los de él, y en ese instante el deseo renació, más intenso alimentado por el peligro. Sus labios se rozaron en un beso urgente, sus cuerpos presionándose en una promesa de unión que desafiaba al reino entero. Las manos de Thorn se deslizaron por su espalda, atrayéndola más cerca, y ella se rindió al calor, al lazo que los unía más allá de las cicatrices y las traiciones. Pero fuera, el sol ascendía y con él la tormenta se avecinaba. En Lunargenta el amor prohibido no se ganaba sin derramar sangre, y Elara sabía que el duelo sería el crisol donde su fuego se probaría. Thorn la besó una vez más, profundo y posesivo,
antes de separarse. «Prepárate», dijo, su voz ronca de emoción. «Hoy reclamaremos lo nuestro». Ella asintió, el corazón latiendo con un coraje nuevo, lista para enfrentar las sombras que amenazaban con separarlos. El palacio despertaba a su alrededor, pero en sus venas corría el pulso de una reina en ciernes, forjada en deseo y lealtad inquebrantable. El sol del mediodía se elevaba implacable sobre las murallas del Palacio de las Sombras Eternas, derramando una luz cruda que disipaba la niebla matutina y revelaba las cicatrices de las montañas nevadas. El aire estaba cargado de un silencio tenso, roto solo por el crujido de las armaduras y los murmullos de los betas reunidos en el gran claro exterior. Un anfiteatro natural flanqueado por pinos ancestrales cuyas ramas se mecían como testigos silenciosos. En el centro, el suelo empedrado con runas de plata lunar formaba un círculo sagrado, donde la ley de las sombras eternas dictaba que se resolvían los duelos por honor y custodia. Elara se erguía al borde del círculo, envuelta en una capa negra prestada por Thorn, su cabello suelto cayendo como una cortina oscura sobre sus hombros. El lazo místico entre ellos vibraba con intensidad, un pulso que le permitía sentir cada latido de su corazón, cada oleada de furia contenida. Thorn estaba en el centro del círculo, su figura imponente recortada contra el cielo nublado, la túnica negra ceñida a su torso musculoso, dejando al descubierto los brazos marcados por cicatrices de batallas pasadas. Sus ojos ámbar escrutaban a la figura opuesta, el líder de los lobos de la niebla gris, un beta corpulento llamado Draven, con pelaje gris en su forma semi-transformada, colmillos reluciendo en una mueca de desafío. Draven había sido el que mordió a Elara años atrás, sellando su rechazo con crueldad, y ahora sus ojos amarillentos la devoraban con codicia, como si aún la viera como una posesión robada. «La Omega es nuestra por derecho», gruñó él, su voz resonando en el claro como un eco de la niebla que daba nombre a su clan. «Tu capricho la debilita, rey. Ríndela o derramaré tu sangre real para reclamarla». Thorn no se inmutó, pero Elara sintió su rabia a través del lazo, un fuego que se enroscaba en su propio pecho. «Elara no es un trofeo para betas ambiciosos», replicó él, su voz un trueno bajo que hizo que los pinos temblaran. «El lazo de la luna la ha unido a mí. Desafiarlo es desafiar a Lunargenta entera». Los betas del palacio murmuraron en aprobación, pero Elara vio las miradas evasivas de algunos, ecos de la traición de Kyle que aún flotaban en el aire. El reino pendía de un hilo. Una victoria consolidaría el trono de Thorn, pero una derrota abriría las puertas a las sombras de los valles malditos, donde clanes rivales esperaban para devorar las alianzas frágiles. El duelo comenzó con un aullido colectivo, la luna invisible pero presente en sus venas, infundiendo fuerza primal. Draven se lanzó primero, transformándose en una masa de garras y colmillos, su forma lobuna surcando el aire con un rugido que erizaba la piel de Elara. Thorn lo interceptó con gracia felina, su puño conectando con el hocico del beta en un impacto que resonó como un trueno. Rodaron por el suelo empedrado polvo y sangre salpicando las runas que brillaban con energía ancestral. Elara apretó los puños, el lazo tirando de ella como un imán. Podía sentir el dolor de Thorn, un corte en su hombro que ardía como fuego, pero también su determinación, un ancla que la mantenía erguida. «Ríndete, rey», jadeó Draven, arañando el pecho de Thorn, dejando surcos rojos que mancharon la túnica. Pero Thorn rugió, sus ojos ámbar destellando con la furia de su linaje Blackthorn. Se liberó con un giro brutal, montando sobre el beta y clavando sus colmillos en el cuello expuesto de Draven, no para matar, sino para someter. El lazo con Elara se intensificó en ese momento, un torrente de energía que fluyó de ella hacia él, fortaleciéndolo como si su deseo compartido forjara una armadura invisible. Draven aulló de dolor, sus garras rastrillando el suelo, pero su fuerza flaqueó, el mordisco de Thorn inyectando sumisión en su sangre. Elara dio un paso adelante, su voz cortando el caos como una hoja afilada. «Basta. El rechazo fue tuyo, Draven. No me perteneces,
ni a ti ni a tu clan. Sus palabras, cargadas del fuego que Thorne había despertado, resonaron en el claro, y Draven se inmovilizó, sus ojos amarillentos encontrándose con los de ella por primera vez. En ellos vio no solo derrota, sino el reconocimiento de su error. La Omega que había descartado ahora ardía con la fuerza de una reina. Thorne lo soltó, poniéndose de pie con el pecho agitado, sangre goteando de sus heridas, pero su postura inquebrantable. Vuelve a tus nieblas, Beta, y lleva este mensaje. Quien toque a mi pareja enfrentará la ira de la luna eterna. Los lobos de la niebla gris se retiraron en silencio, sus colas bajas dejando el claro envuelto en un silencio reverente. Los betas del palacio aullaron en victoria, un coro que sacudió las murallas y llegó hasta las cumbres nevadas. Thorne se volvió hacia Elara, cruzando el círculo en 3 zancadas para tomarla en sus brazos, ignorando el ardor de sus heridas. Sus labios encontraron los de ella en un beso feroz, salado por la sangre y dulce por el triunfo, sus manos enredándose en su cabello mientras el lazo se sellaba por completo, un pulso eterno que los unía más allá de las jerarquías. «Eres mía», murmuró contra su boca, su voz ronca de emoción y deseo. «Y Lunargenta es nuestra». Elara se rindió al beso, sus dedos trazando las líneas de su rostro, sintiendo el latido compartido que borraba las cicatrices del pasado. El deseo que había olvidado ahora rugía en su interior, un incendio que se extendía por su piel, haciendo que su cuerpo se presionara contra el de él, anhelando más. Alrededor, los betas se dispersaron, dándoles espacio, pero el mundo se reducía a ellos. El calor de su aliento, el roce de su piel contra la suya bajo la capa. «He recordado todo», susurró ella, sus labios rozando su oreja, un temblor de vulnerabilidad y pasión en su voz. «Y quiero más, contigo, siempre». Thorne la levantó en brazos, llevándola de vuelta al palacio mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de tonos rojizos que evocaban sangre y renacimiento. En los aposentos reales, el fuego crepitaba de nuevo, y allí, entre pieles suaves y sombras danzantes, consumaron su unión. Sus cuerpos se entrelazaron en un baile lento y ardiente, manos explorando curvas y músculos con una ternura posesiva, besos que descendían por cuellos y pechos, avivando gemidos ahogados que se perdían en la noche. El lazo místico amplificaba cada caricia, cada susurro de deseo, hasta que el clímax los envolvió como una ola, sellando su redención en un éxtasis compartido. Días después, el reino de Lunargenta floreció bajo su reinado conjunto. Elara, ya no una sombra, caminaba a su lado en los jardines prohibidos, su mano en la de él, el fuego en sus ojos un faro contra las sombras eternas. El deseo que había olvidado no solo había regresado, había transformado su mundo, forjando un legado de lealtad y pasión que las lunas futuras narrarían en aullidos de triunfo. En las profundidades de las montañas, el viento susurraba su historia. La Omega que recordó arder y el Alfa Rey que la reclamó para siempre.